Para finalizar esta jornada, presentamos el panel que lleva por título Perspectivas y retos para el ecosistema de propiedad industrial en el país. Tiene la palabra el senador Ernesto Gándara, quien será el moderador de este bloque y a quien cedo el uso de la voz. Jorge Arechiga, así como las autoridades del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, comentar en este ya segundo panel perspectivas y retos para el ecosistema de propiedad industrial en el país, la importancia de la participación de los expositores, de las gentes involucradas en un tema tan importante que lo fue ya desde el siglo XIX y XX, pero sobre todo ahora en el siglo XXI, que tiene que ver con la creatividad humana, con la inventiva, con la competitividad y desde luego con el objetivo fundamental que perseguimos todos en la economía, que es lograr hacer las cosas más fáciles para que los usuarios, para que los ciudadanos tengan un mayor acceso a oportunidades y desde luego una mejor economía para las familias del mundo y particularmente pues a lo que a nosotros nos interesa, que es las familias de nuestro país, México. Me voy a permitir presentar una síntesis, esbozo del ponente Alfredo Rendón Algara, el licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en el área de Derecho Laboral. Realizó estudios de posgrado en el área de Propiedad Intelectual Industrial en la Universidad Panamericana. Actualmente se desempeña como director general adjunto de Propiedad Industrial, teniendo a su cargo las áreas sustantivas de dicho instituto, como son marcas, patentes y protección de la propiedad industrial. Sea usted bienvenido, señor ponente, y desde luego tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes y a los organizadores de este evento por permitirme participar y comentar con ustedes, compartir con ustedes algunas de las perspectivas y retos que tenemos desde la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, dada la situación y el momento en que vive el país. Sin duda, la propiedad industrial es un factor determinante en el desarrollo y la economía de un país. ¿Sí está? ¿Sí? En consecuencia, el INPI como autoridad administrativa en la materia tiene ante sí múltiples retos. Podemos clasificar estos retos en 5 líneas de acción, que podrían ser: la primera, fortalecer el sistema de propiedad industrial, mejorar los servicios a través de tecnologías de la información, incrementar la cultura de la propiedad industrial, fomentar la protección de la propiedad industrial y consolidar la presencia internacional de México en la materia. Respecto a la primera de estas, fortalecer el sistema de propiedad industrial, aunque sin duda es necesaria una adecuación y una educación estructural del INPI y de la legislación vigente, el INPI ha iniciado algunas acciones que permiten ponernos a la vanguardia en estos temas, como son la firma y difusión de acuerdos para el procedimiento acelerado de patentes, PPH por sus siglas en inglés, con algunas de las principales oficinas del mundo, como son las de Estados Unidos, sin duda, Europa, Canadá, Japón, Corea, España, China, Chile, Singapur y Colombia, entre otras. Esto facilita la gestión de solicitudes nacionales en dichos países. También tenemos en materia de patentes la gestión de la primera autoridad internacional de depósito ante la OMPI, que es el Centro Nacional de Recursos Genéticos de la Semarnat, a la luz del Tratado de Budapest, para facilitar el trámite de invenciones relacionados con material biológico de los nacionales. Por cuanto hace signos distintivos, a la fecha se analizan y discuten adecuaciones normativas para la implementación de un sistema de oposición en marcas,
Y en breve, también en el área de signos distintivos, se concluirá el sistema denominado marca en línea, mediante el cual se realiza todo el trámite de solicitud y registro de marca de manera automática, sin la presencia en teoría de papel. Sin duda, la tendencia mundial, contrario a algunas otras voces, continúa siendo la integración comercial. En su momento y como resultado de la participación de México en el TPP, se deberán considerar en el ámbito de competencia del INPI algunas adecuaciones, como son analizar en materia de invenciones el ajuste a la vigencia de las patentes por retrasos excesivos del INPI. En este artículo, básicamente, en este articulado del TPP, lo que se da es una posibilidad para los solicitantes de patentes que por alguna causa en la autoridad administrativa se retrase tener un periodo de compensación. Esto no es automático y está sujeto a muchas condicionantes que con la práctica que tenemos ahorita en el INPI, lo que hemos visto sería muy difícil que se diera. Hay un tiempo máximo que el INPI nunca ha rebasado hoy en día, entonces sería muy difícil la entrada en vigor de este artículo en el caso de México. También tenemos el periodo de gracia, que contempla 12 meses que establece la Ley de la Propiedad Industrial, previos a la presentación de las solicitudes en México, y adiciona que la divulgación haya sido realizada por el solicitante o por la persona que tenga su consentimiento. Otro cambio importante serían las publicaciones de solicitudes de patente contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial. Esta sucede hoy en día máximo a los 18 meses y adiciona la publicación de las búsquedas del estado de la técnica y resultado del examen de fondo. Se publicarían también todas aquellas comunicaciones no confidenciales del solicitante y documentos, referencias biográficas presentadas por él mismo. Aunque el resultado final no corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y por ello omito comentarios, también hay un hay un aumento en la vigencia de patentes debido a retrasos en la autoridad sanitaria. Como aquí está personas incompetentes, yo no profundizo en este tema, pero sí lo menciono que sería una acción a cargo del instituto. En el contexto de signos distintivos, el TPP nos obliga a considerar como factibles marcas no tradicionales como las que tenemos hoy en día. Es decir, tendríamos que considerar marcas auditivas, olfativas y cualquier otro signo distintivo no tradicional perceptible por los sentidos. Asimismo, se establece la figura de indicación geográfica, la cual sin duda será benéfica para todos los productores y comerciantes mexicanos. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar el sistema de propiedad industrial más allá del contexto de la ley? Es mejorar los servicios a través de la tecnología de la información. Para facilitar y promover el uso de los sistemas, el INPI está trabajando en el ya mencionado marca en línea, invenciones en línea, notificaciones en línea, gacetas y visor documentos para brindar certeza jurídica al ciudadano, desarrollo del sistema de citas para las delegaciones federales y subdelegaciones de la Secretaría de Economía para agilizar y programar adecuadamente la interacción de los solicitantes con los funcionarios. Desarrollo del sistema para el seguimiento de documentos presentados por los usuarios del INPI en las delegaciones federales y subdelegaciones de la Secretaría de Economía. Un tema trascendente y que esa ha sido una de las metas de esta administración es incrementar la cultura y el conocimiento de la propiedad industrial. Esto básicamente se ha enfocado teniendo como objeto fomentar la difusión de la propiedad industrial a través de múltiples eventos, como son las jornadas Expo Ingenio, que sin duda han resultado en un éxito, el concurso del cartel universitario, se han dado asesorías y conferencias a inventores y emprendedores en todo el territorio nacional. Ya no nada más se dan las conferencias y se está enfocando hacia el centro del país. Es una política de federalización que permite y fomenta que todas las entidades federativas reciban esta capacitación. También se ha hecho capacitación de recursos humanos implicados en el sistema de propiedad industrial, como son los centros de patentamiento, las delegaciones federales y sus delegaciones de la Secretaría de Economía, cámaras empresariales, cámaras de comercio y cualquier otra agrupación que tenga vínculos con el sistema de propiedad industrial. Se han fortalecido las sinergias entre los EDAP y las OTTs, que han tenido diferentes adecuaciones para ser más accesibles y facilitar el trabajo de los inventores. Por último, en este rubro se promueve el servicio de búsquedas de información tecnológica. En el fomento a la protección de la propiedad industrial, el INPI participa y es muy activo como observador y capacitación al personal de aduanas. Se ha aumentado el número de operativos ex oficio y se ha controlado la manera en que se llevan a cabo estos operativos. Con la experiencia anterior se han fijado límites y se delimitan exactamente las políticas para este tipo de operativos.
se ha aumentado el número de mercancía asegurada en frontera y aunque no es una función del INPI, se han llevado a cabo clausuras y se ha colaborado directamente en la integración de averiguaciones previas. Como siempre, se ha participado en la Comisión Intersecretarial para el Combate a la Economía Ilegal. Finalmente, y para terminar con los 10 minutos que se me proporcionan, quiero comentar la presencia internacional de México. México preside el grupo de expertos en materia de propiedad industrial para el desarrollo de proyectos de cooperación con base en las mejoras prácticas del sistema APEC, también en el contexto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La OMPI reconoce al INPI como la oficina número 12 de los 188 Estados miembros. Con OCDE se realiza vinculación para el desarrollo de indicaciones y estadísticas sobre el uso de patentes y marcas. Y finalmente, se realizan intercambios académicos y de cooperación técnica con otras oficinas de propiedad industrial, fomentando programas como el CADOPAT, que en términos muy breves es apoyar para el análisis y de solicitudes de patente de otros países que ya existen en México o que simplemente son presentadas en esas naciones. Muchas gracias. Gracias por su participación al licenciado Alfredo Rendón Algara y al mismo tiempo, al licenciado Carlos Baños, ya me perdí. Alfredo Rendón, efectivamente, y le damos la bienvenida al químico farmabiólogo Carlos Baños Urquijo, a quien me voy a permitir leer una síntesis de su semblanza. Químico farmacobiólogo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingresó a LIGI de México en 1985 y en 2006 tomó la dirección general de esta empresa en el país. A partir de enero del 2015 se desempeña como vicepresidente para Latinoamérica de la compañía. Su experiencia no solo se ve reflejada al interior de LIGI, sino también en organismos como la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, AMIF, en la que se desempeña como vicepresidente y desde hace 8 años ocupa como presidente de la Comisión de Propiedad Industrial. Asimismo participó como consejero, secretario y protesorero de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. La trayectoria del químico químico farmacobiólogo Carlos Baños al frente del IDE de México ha sido reconocida en diversas ocasiones por los medios de comunicación, como las revistas Expansión, Alto Nivel, Líderes Mexicanos, las cuales lo ubican dentro de la lista de las 50 personalidades más influyentes del sector salud y como uno de los 5 líderes del sector farmacéutico nacional. Bienvenido y tiene la palabra don Carlos Baños Urquijo. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y un gusto, y quisiera agradecer al INPI y al Senado por esta invitación para participar en este foro. Definitivamente, como nos dijo el doctor Thorsten, la propiedad intelectual es un atractivo para la inversión, para la creación de empleos de calidad, empleos de mayor trascendencia. Estamos en la economía de conocimiento, como ya fue comentado en varias ocasiones, y esto es bien importante. Se quedó atrás la economía basada en agricultura o la economía basada en manufactura, ha sido rebasada. Y yo creo que México tiene y tenemos como mexicanos una gran oportunidad de tomar la ventaja que tenemos hoy donde estamos posicionados. Como se vio, estamos en el camino. Estamos en el camino en varias áreas donde hoy podemos concretar y tener ese marco jurídico de protección de la propiedad intelectual, en este caso específicamente para los medicamentos, que nos pongan en una posición de liderazgo. Afortunadamente, a raíz de los convenios de NAFTA, y recordemos que antes de 1991 la propiedad intelectual para medicamentos era básicamente nula, a partir de este tratado logramos avanzar en muchas cosas que hoy son novedad para países que están participando en el TPP, como es Vietnam, como es Perú, donde ellos están empezando de una base extremadamente básica o primitiva. En el caso de México, afortunadamente tenemos instrumentos como la Gaceta de Propiedad Intelectual,
Tenemos oficinas que son una referencia, como bien lo señalaba el licenciado Rendón. Tenemos una oficina de referencia como es el INPI, reconocida por diferentes instancias internacionales como la OMPI. Y tenemos también un COFEPRIS, que ha sido reconocida como una agencia de referencia también para Latinoamérica y para inclusive la validación de vacunas. Esto nos da y nos posiciona en un momento muy apropiado para terminar de definir aspectos que probablemente en NAFTA, por no haber logrado tener las leyes secundarias, reglamentos de aplicación y algunos otros mecanismos que dieran más certeza y que dieran más oportunidad de interpretación clara, hoy se presenta esa oportunidad con el TPP. El TPP, en su definición, es un acuerdo comercial que puede llevar a México a estar entre una de las economías o ser parte de este grupo de economías que son una gran parte del Producto Bruto Global, el Producto Económico. Estamos y tenemos la oportunidad de hacerlo. Los cambios que se requerirán, si bien algunos van a ser un poco más complejos que otros, yo veo que estamos en una brecha relativamente corta. Tenemos, como lo comentaba, ya lineamientos, y hemos tenido y caminado bastante en lo que para el TPP es requerido y en esos marcos de propiedad intelectual apropiados. Pensemos que la salud depende en mucho de los nuevos medicamentos. Si quisiéramos ver que hoy los medicamentos que vamos a estar utilizando dentro de 20 años no existen, es eso que la industria del medicamento está basada en la propiedad intelectual. La única manera de llevar a cabo investigaciones que hoy en un producto biotecnológico puede estar alrededor de los $2 billones, 2.6 es la última estimación que tiene Pharma, es a través de un sólido respaldo, de una sólida protección de la propiedad intelectual. Esta protección también garantiza el acceso a terapias que hoy no existen. Recientemente se lanzó al mercado medicamentos que hoy permiten la cura de la hepatitis C. Hace 6 años esta enfermedad era casi una sentencia de muerte a largo plazo, desarrollando cirrosis, requiriendo trasplantes o siendo terminal en algún momento. Hoy hay una cura que en 90 días, y no son productos de mi empresa, hay que declarar, pero en 90 días podemos tener una cura completa de esta enfermedad. Estamos en la verja de tener medicamentos tan efectivos y eficaces a través de la biotecnología como hoy lo es este producto para hepatitis C, que por cierto ya hay 3 de ellos, hay competencia. Y esta competencia se da porque hay un sólido marco de protección a este tipo de productos que permiten continuar investigando. Vamos a tener como país, como comentaba yo, la oportunidad de aclarar, definir y dejar en un marco muy apropiado en las próximas discusiones que se llevarán a cabo en esta casa de todos los mexicanos. Vamos a tener la oportunidad de poner muy claro hacia dónde va a ir México, hacia dónde se va a acercar México. Como veíamos, afortunadamente México rebasó a los BRIC. Propiedad intelectual en México hoy comparados con los BRIC es más sólida y al mismo tiempo tenemos una penetración de genéricos, de productos genéricos, utilización genérica de más del 80% en volumen. Es decir, de cada 10 que hoy se utilizan en el mercado mexicano, 8 son genéricas. Esto está muy cercano al país que más penetración de genéricos tiene, que es los Estados Unidos, que anda alrededor del 84-85%. Es decir, en un marco adecuado, en un marco bien establecido, puede convivir perfectamente la innovación bien protegida con el acceso a los productos genéricos a la mayoría de la población. Con esto termino mis 10 minutos
y les agradezco muchísimo su atención. Damos las gracias de nuevo al químico farmacobiólogo Carlos Baños Urquijo con su muy interesante exposición, al igual que el expositor anterior a él, y muy entusiasmados, por cierto, con estas noticias que nuestros hombres y mujeres de la ciencia nos dan sobre el avance en la materia. Particularmente en lo personal me llamó mucho la atención el tema de la hepatitis C en materia de tratamientos sin necesidad de trasplante, es lo que entiendo. Exactamente. Pues la verdad, felicidades a la ciencia. Gracias. Y a todos ustedes. Y al mismo tiempo, para concluir esta serie de expositores registrados, damos la bienvenida a don Jorge Antonio Romero Delgado, quien es el tercer expositor. Me voy a permitir también leer la síntesis de su muy amplio currículum. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta además con una maestría en Políticas Públicas y Administración Pública en la Escuela de Economía y Ciencia Política de la Universidad de Londres. Ha ocupado distintos cargos en instituciones como el Banco de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en 2014 ingresó a COFEPRIS como asesor del Comisionado Federal en materia económica, en asuntos internacionales y de relación de la industria farmacéutica. Desde marzo del 2016 funge como comisionado de fomento sanitario de la COFEPRIS. Bienvenido y desde luego le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto en primer lugar al senador Héctor Larios, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, al senador Ernesto Gándara Camú, muy buenas tardes, al senador Jorge Arechiga Ávila, al doctor Miguel Ángel Margain, director general del INPI, muy buenas tardes, doctor, al licenciado Alfredo Rendón Algara, director general adjunto de Propiedad Industrial del INPI, buenas tardes, Alfredo, y al químico Carlos Baños Urquijo, presidente de la Comisión de Propiedad Industrial de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, señoras y señores participantes a este foro. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy en la jornada por un México original, promoviendo la cultura de la propiedad industrial. Reciban un afectuoso saludo del licenciado Julio Sánchez Itepos, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, quien por motivos de agenda no ha podido estar con nosotros el día de hoy. Coincidió que el día de hoy se está llevando a cabo de manera paralela el quinto foro de debate relativo a la marihuana. Entonces él anda por allá cubriendo ese frente, y es por eso que yo tengo el gusto de estar con todos ustedes. Una de las fundamentales de la política farmacéutica gubernamental es la protección del paciente al permitirle contar con un mercado sólidamente abastecido, con las mejores alternativas de precio, innovación y calidad, todas ellas seguras y eficaces. La participación de la COFEPRIS como órgano regulador ha permitido implementar programas y proyectos de política pública que impactan de manera importante en los mercados y en la salud, incrementando así la eficiencia económica. Es así que en la Secretaría de Salud que encabeza el doctor José Narro, la política de medicamentos se ha centrado en estrategias que benefician a la salud y a la economía de la población, como la modernización del marco legal para eliminar barreras de entrada al mercado a productos innovadores y de calidad. Como resultado de la política de innovación en favor de la salud de los mexicanos, en el periodo 2011-2016, la COFEPRIS ha emitido 177 nuevas autorizaciones para comercializar medicamentos innovadores, mismos que atienden 21 clases terapéuticas distintas que representan el 73% de las causas de muerte en la población mexicana. En la COFEPRIS sabemos que la mayor disponibilidad de medicamentos innovadores y la rapidez en la obtención de registros y autorizaciones han permitido que los precios sean cada vez más accesibles al público y han generado importantes ahorros en favor de las familias. Es por ello que los esfuerzos de la Comisión Federal
continúan enfocándose en tener una gama más amplia de alternativas terapéuticas para un creciente número de pacientes. Adicionalmente, con el objeto de agilizar la entrada de nuevas medicinas a México, en la presente administración se han firmado acuerdos de equivalencia con Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza y la Unión Europea. Y con la finalidad de incentivar la investigación clínica, fue sustituido el requisito de presentar un certificado de libre venta extranjero por un informe de estudios clínicos en población mexicana. Complementariamente, los esquemas de colaboración que ha firmado el regulador sanitario con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los Institutos Nacionales de Salud y algunas universidades en materia de evaluación de protocolos de investigación han logrado reducir los plazos de autorización de protocolos hasta en un 66%, al pasar de 3 meses a un mes. Además, la estrategia de medicamentos innovadores en COFEPRIS, además de esta estrategia, sabemos que la implementación y seguimiento de una política de genéricos, como comentaba Carlos, es fundamental para mantener un mercado farmacéutico equilibrado, accesible y bien abastecido, ya que permite reducir los precios de medicamentos entre un 30 y un 75% durante los primeros 4 años a partir de su entrada al mercado. Dicha disminución en el gasto se traduce en ahorros acumulados para el mercado privado en aproximadamente 61% y en el de compras públicas de medicamentos en aproximadamente 60%. Como resultado de la estrategia de liberación de genéricos para el ahorro de las familias mexicanas, se han liberado hasta la fecha 13 paquetes de medicamentos que corresponden a 36 sustancias activas y 446 nuevos registros de medicamentos genéricos, mismos que atienden el 71% de las causas de mortalidad de la población mexicana. La política farmacéutica impulsada por el Gobierno de la República ha permitido que México se posicione como líder en materia regulatoria en la región de las Américas, lo que se refleja en decrementos de precios de 61% en promedio en las sustancias activas que se han liberado desde 2011 como parte de la estrategia de liberación de genéricos. No se tiene registro internacional de una estrategia de liberación de genéricos en tales órdenes de magnitud y en un periodo de tiempo tan reducido, ya que México ha logrado incrementar la penetración de medicamentos genéricos tanto en términos de valor como en términos de volumen de mercado. En 2010, cerca del 30% del valor del mercado de medicamentos correspondía a genéricos, mientras que para 2013 esta cifra ya era de 52%. De igual forma, en 2010 los medicamentos genéricos representaban el 54% del volumen de mercado, mientras que en 2013 representaron cerca del 83% del mercado de medicamentos. No obvio señalar que la política de liberación de genéricos de la COFEPRIS ha sido siempre respetuosa de la propiedad industrial, sabiendo que este es un factor fundamental para el crecimiento económico prolongado y la mejora del bienestar social, tomando como base la certeza jurídica que brindan instituciones como el INPI. Desde que se hicieron las reformas del Reglamento de Insumos para la Salud y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en la primera década del siglo XXI, se creó un vínculo muy estrecho entre el INPI y la COFEPRIS, con el propósito de garantizar la protección de derechos de propiedad intelectual y certeza jurídica en la obtención de los registros sanitarios. En ese sentido, para cumplir con dicho propósito, es necesario seguir los lineamientos marcados en el artículo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, que dice en su párrafo primero que la documentación que el usuario interesado deberá presentar para obtener el registro sanitario será aquella que demuestre que es titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo, o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas escritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, se podrá solicitar el registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes dentro de los 3 años anteriores al vencimiento de la patente. En este caso,
el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente. En este sentido, podemos concluir que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la colaboración del INPI, respeta los derechos de exclusividad que derivan de patentes de sustancia o principio activo y formulación. Para poner un ejemplo, comentaré que en 2015 y en lo que va de 2016 se han realizado a través de la Comisión o de sus terceros autorizados 718 consultas, de las cuales el 81% ya fueron respondidas por el Instituto. Por su parte, la autoridad sanitaria está obligada a recibir solicitudes de registro de medicamentos alopáticos relacionados con una sustancia o ingrediente activo protegido por una patente, a consultar al INPI sobre la vigencia de las patentes de principio activo, a asegurarse que el solicitante cumpla con los requisitos técnicos y documentales previstos en la normatividad para el otorgamiento del registro correspondiente y a otorgar registros al vencimiento de la patente. De esta manera, fortalece la cultura de emprendedores a los que garantiza que serán respetados sus derechos como propietarios intelectuales de las patentes, coadyuvando así al aumento del financiamiento a las innovaciones, pues los inversionistas tendrán la certeza jurídica de que no perderán su dinero, fomentando así la intervención de las grandes empresas en el ecosistema de la propiedad industrial en el país. No puedo dejar de mencionar la vertiente fundamental mediante la cual COFEPRIS coadyuva en la protección al sector industrial de nuestro país y que es la estrategia permanente de combate a la ilegalidad del Gobierno de la República, de la cual tomamos parte en conjunto con otras instituciones como la PGR, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Policía Federal y el mismo INPI, entre otras instituciones. A través del Programa Permanente de Vigilancia Sanitaria de la COFEPRIS, se han logrado importantes resultados en el decomiso y aseguramiento de productos irregulares que pueden poner en riesgo la salud de los mexicanos. Por mencionar algunos ejemplos, les puedo comentar que de 2010 a 2016 se han asegurado más de 3.700.000 litros de alcohol adulterado, más de 372 toneladas de medicamentos irregulares, más de 3.800.000 unidades de productos milagro, más de 278 millones de cigarrillos ilegales y más de 2.200.000 unidades de dispositivos médicos irregulares. Señoras y señores, en el Gobierno de la República vamos a seguir incentivando la innovación farmacéutica y la liberación de genéricos con la emisión ágil de registros sanitarios y la eliminación de costos y barreras de entrada a nuevos medicamentos. Eso puede señalar que en fechas próximas se estará anunciando la aprobación del 8º paquete de moléculas innovadoras y el 14º paquete de liberación de genéricos. Es una de la importancia e impulso que se ha dado en México al sector farmacéutico, el cual logró crecer a una tasa mayor a 13% en el periodo 2011-2014 y representó en ese año el 7% del manufacturero de nuestro país. Con ello, el sector farmacéutico mexicano se ubicó entre los 15 principales mercados a nivel mundial y en el segundo lugar de Latinoamérica, región en la que tenemos casi una quinta parte del mercado. No obstante lo anterior, sabemos que aún existen muchas áreas de oportunidad, por lo que en la COFEPRIS seguimos procurando el impulso a la innovación, la efectividad de la política de liberación de genéricos, la competitividad industrial del sector farmacéutico y, en suma, el acceso efectivo a medicamentos de calidad, seguros y eficaces en favor de la población en México, siempre con respeto irrestricto a la propiedad industrial. Muchas felicidades y enhorabuena por la organización de este evento. Muchas gracias. Agradecemos y reconocemos la última participación del licenciado Jorge Antonio Romero Delgado, así como los anteriores expositores. Queríamos
solicitar si hay alguien que quisiera elaborar, comentar alguna pregunta, alguna reflexión. Y siendo así, pues concluimos lo que sería esta parte. Y me ha pedido el señor presidente de la comisión y nuestro compañero senador que hagamos entrega de estos reconocimientos por parte de la Comisión de Fomento Industrial del Senado de la República, y también a nombre del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al licenciado Carlos Baños, hijo. Al licenciado Jorge Antonio Romero, igualmente, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Al licenciado Alfredo Rendón Algara. Muchas gracias a todos los panelistas por sus brillantes aportaciones en este bloque. Y por supuesto al senador Gándara por su conducción en este. Para concluir este evento, invitamos ahora y solicitamos al doctor Miguel Ángel Margain y al senador Héctor Larios dirigir un último mensaje. Iniciamos con el director del INPI. A ver, déjeme tomar primeramente la palabra para cederle el honor de clausurar este foro al promotor de esta idea. Decíamos al principio en la mañana que el objetivo era visibilizar la importancia en el Congreso, la importancia del impulso a la protección de la propiedad industrial, a que se registren a través de los 3 mecanismos que existen. Y hoy, en ese último panel, por ejemplo, aquí don Carlos ha comentado que los medicamentos que se van a utilizar dentro de 20 años no existen. Si no existe, decía, por eso la importancia de la defensa o de la protección de la propiedad industrial. Yo lo plantearía de otra manera, para visibilizarlo. Si queremos que existan nuevos medicamentos, como el que se dijo ahorita de la hepatitis C, dentro de 20 años, la única manera es que exista protección a la propiedad industrial, porque si no, no va a haber nadie que invierta para desarrollar, investigar y generar estos medicamentos. ¿Perdón? Gracias, coordinador del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política. De forma que lo que queremos es precisamente visibilizar eso. Hay cambios todavía legales que hay que hacer. Ahorita está uno en trámite en la Cámara de Diputados y comentaba aquí con los senadores de un conflicto en mi propio estado. Hoy día, hasta que no esté en vigencia este cambio, cuando alguien llega a registrar una marca LIMPI, pues le tienen que otorgar el registro si no existe ya otro igual. Pero no hay un mecanismo para que exista una oposición administrativa en un plazo razonable para que alguien pueda oponerse a que se le dé un registro, porque evidentemente tiene propósitos de lucha desleal comercial. Ahorita tenemos un caso en mi estado de ese tipo, y bueno, así como ese cambio ya se hizo en el Senado y hay que ponerlo en la Cámara de Diputados, hay muchos otros cambios que tendríamos que analizar para hacer de este país un país en donde el activo más valioso de las empresas, que es el activo intangible, esté verdaderamente protegido y la economía de este país pueda crecer. Yo les agradezco a todos los participantes, a todos los expositores su participación, y le pediría al doctor Margain que nos hiciera favor de dirigirnos un mensajito y clausurar este evento. Muchísimas gracias, señor senador Larios, muchísimas gracias, senador Gándara, senador Arechiga, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Como bien decía el senador, pues platicando, la comisión fue una fuerte impulsora, fue la promotora y la que presentó la iniciativa para tener el sistema de oposición de marcas en México. Sí, los 13 senadores integrantes de la comisión, o sea, la comisión en su totalidad apoyó esta reforma
ya la presentamos, ahorita estamos con la colegisladora esperando que ya sea dictaminada, sea votada y ojalá pues pueda salir antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Pero muchísimas gracias, senador, porque cuando platicábamos sobre este tema, pues tener el tema de la propiedad industrial, la propiedad intelectual en el Senado de la República es sumamente importante. Veo que ya dejamos la semilla, que dejamos todos la semilla aquí de esta cultura de propiedad intelectual, que pues está generando más solicitudes, más registros en México. Es muy importante, como bien lo decía el director del Centro Nacional de Metrología, el licenciamiento, porque esta cultura nada más es proteger, defender, pero explotar, ¿no? O sea, explotar estos derechos de propiedad intelectual para generar esta competitividad, poner en marcha la innovación y que la innovación sea precisamente eso, innovación, y que todo llegue al mercado y que se esté moviendo, que se mueva el mundo, que se mueva México. Entonces, muchísimas gracias. Pues esto es el primero de muchos, como bien dijimos al principio. Senador, muchísimas gracias. Aquí estaremos, seguramente estaremos en alguno de los temas que se van a tratar en el Senado próximamente, porque pues el capítulo, la propiedad intelectual siempre está presente en los tratados de libre comercio, siempre, ese es un capítulo que siempre está presente, y pues aquí estaremos. Y muchísimas gracias a todos los senadores, a la comisión. Por favor, lléveles mi agradecimiento a todos. Al senador Gil, pues ya le dimos las gracias, al coordinador de la bancada del PRI, también un agradecimiento a la bancada del PAN y a la bancada de todos los partidos del PRD que integran este Senado de la República. Muchísimas gracias, porque la propiedad intelectual es de todos. Todos somos creativos, todos somos innovadores y tenemos que proteger, defender y también explotar esa actividad intelectual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una exposición que fue solicitada por el Senado de la República, donde vemos en la planta baja, en la terraza, ¿no? Es en el piso 2. El piso 2 está la exposición que pone el INPI de las denominaciones de origen, algunas de las patentes más solicitadas para consulta de investigadores, estudiantes en el INPI, de las marcas. Ahí está. No es en balde que en primer lugar esté el Bacanora como denominación de origen por su estado. Muchísimas gracias, senador. Y pues no más me resta el honor que me dio el senador, siendo las 13:04 del día 6 de abril, se clausura este primer foro de propiedad intelectual por un México original en este recinto legislativo de la Cámara de Senadores. Muchísimas gracias.